del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que lo habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó, pues no habían entendido todavía la Escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy en el primer domingo del tiempo de Pascua, de Resurrección, nuestro domingo triunfante de Resurrección, aunque lo hemos comenzado desde ayer sábado con la gran vigilia pascual, hermanos y hermanas, donde todos hemos celebrado llenos de alegría la victoria de Jesucristo sobre la muerte, que es lo que provoca precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el texto bíblico precisamente se nos trae del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9, donde tenemos ya la experiencia de Juan, de María Magdalena y de Pedro enfrentándose a lo que fue la primera prueba de que Cristo estaba vivo. La piedra estaba removida, el sepulcro estaba vacío y las vendas y los lienzos estaban todos en una esquina aparte. Pues, hermanos y hermanas, esto ha sido un motivo de gozo y de alegría para todos nosotros. Venimos de un viaje largo que ha sido toda la Cuaresma, por todos estos 40 días, esta Semana Santa también de mucha profundidad en la fe. Y ahora tenemos tiempo de Pascua, 50 días, hermanos y hermanas, para disfrutar en gozo desbordante la alegría y el jubileo de que la muerte no tiene la última palabra aquí en la tierra, y que esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da testimonio de que la muerte ha sido vencida por Él. Feliz Pascua de Resurrección, feliz paso de Dios por nuestras vidas, feliz triunfo, hermanos y hermanas, de la vida de Cristo sobre la muerte. Aquí lo que estamos viendo es el poder de la resurrección, hermanos y hermanas, y eso sí que es gran motivo de alegría para nosotros. Esa alegría viene, hermanos y hermanas, porque hay una pregunta en la vida que siempre nosotros tenemos, tal vez una inquietud muy grande, ¿no? Morir nadie quiere morir. Y esa es una de las grandes perturbaciones que tenemos nosotros los seres humanos en la tierra, que el ser humano trató de responderla desde hacía mucho tiempo, por aquí, por allá, buscándole cómo es esto, de qué se trata esto. La muerte no puede ser el final. Esto no nos puede ocurrir a nosotros, vivir, nacer y morir y se acabó todo esto. Siempre el ser humano buscando ese detalle. Cristo es el que nos trae la respuesta, hermanos y hermanas, de que ciertamente la muerte no es el final. Hay vida después de la muerte en Jesucristo nuestro Señor, pero esa es la forma correcta de vivirlo, de interpretarlo, de celebrarlo. Es a través de la muerte de Cristo que rompe toda atadura con el pecado, destruye el pecado. Y la resurrección gloriosa, pues nos trae la vida, hermanos y hermanas, que es lo más importante, porque ahí es que se vence precisamente la muerte. Y si nos quedan dudas, porque si hay algo también que en la fe, hermanos y hermanas, aleja a muchas personas, es que algunos pues que creen que esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo pues como que no es real, de que Cristo pues existió pues históricamente, físicamente, carnalmente, pero de que resucitó de entre los muertos, no podemos creer en eso. Hay mucha gente, hermanos y hermanas, que está como que en tinieblas todavía, están en oscuridad todavía, porque están envueltos y sumergidos
en esa gran incógnita e incertidumbre de que la muerte tiene el final y acaba con todo. Eso es lamentable. Al revés, nosotros los que hemos sido bautizados y tenemos fe, de ahí es que sale nuestra alegría. Aún así, hermanos y hermanas, mucho cuidado, porque podemos estar todavía en oscuridad. Por eso la idea fuerza de hoy, hermanos y hermanas, viene por ese lado, ¿no? Dejemos que la resurrección de Jesús transforme nuestro interior. Y transformar nuestro interior, hermanos y hermanas, porque hay dudas y hay sospechas. Hay gente que permanece precisamente en la oscuridad. Hermanos y hermanas, Cristo nuestro Señor ha resucitado de entre los muertos porque Dios estaba con Él. Nos recuerda esa primera lectura de hoy, que es bueno tenerlo en mente, porque Dios, el Padre del cielo, estaba con Él. Para nosotros también creer en la resurrección de Cristo nuestro Señor, es necesario que tú y yo, hermanos y hermanas, estemos con Dios y que Dios esté con nosotros. Hemos leído este evangelio, hermanos y hermanas, y quiero señalarte algunos puntos interesantes de este evangelio. Este evangelio nos asegura que la primera persona, que es una mujer, que llega a donde habían enterrado a nuestro Señor Jesucristo, es María Magdalena. Dice la palabra que ella fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Eso me llama la atención, cuando todavía todo estaba oscuro, y lo vamos a utilizar aquí en la reflexión de hoy, porque para muchos, a pesar de haber celebrado anoche la vigilia pascual, a pesar de estar hoy celebrando el domingo glorioso de la resurrección, de tener 50 días de Pascua por delante, hermanos y hermanas, la luz de Cristo que nos alumbra con motivo de que Dios es fiel y de que Dios no nos abandona y no nos va a dejar aquí después de la muerte. Hay personas que no tienen esa luz y viven en la oscuridad. María Magdalena no tenía esa luz todavía. O sea, no sé si me entiendes. María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía todo estaba oscuro y ella estaba en oscuridad. Hermanos y hermanas, ella también estaba en oscuridad. Mira cómo dice la palabra de Dios en el versículo 9 de hoy. Pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Por eso es que decimos que aunque todavía estaba en oscuridad porque no había amanecido afuera, en el ambiente, en la naturaleza, también en ellos, hermanos y hermanas, y en este caso especial, en María Magdalena. De hecho, una mujer que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, una mujer creyente, una discípula de Cristo, hermanos y hermanas, que no solamente estuvo con Él durante su vida pública y después que Jesucristo hizo pues aquel gran milagro y aquella gran bendición de sacar de María Magdalena todos aquellos demonios, hermanos y hermanas, ella estuvo también de pie junto a la cruz. Ella estuvo con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate algo interesante. Cuando ella llega allí y le notifica a los discípulos que la piedra ha sido removida, mira lo primero que piensa ella. Hermanos y hermanas, ella dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No dijo aleluya, no dijo gloria a Dios, no dijo se cumplió la palabra, no dijo resucitó el Señor, no dijo era verdad, el Señor es fiel a su palabra y tal como nos lo había dicho, se levantó de entre los muertos. Qué cosa, hermanos y hermanas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando sepultaban a la gente, muchas personas solían poner prendas y regalos y cosas, hermanos y hermanas, no sé, un montón de cosas. Y había personas que se robaban los cuerpos, los cadáveres de los sepulcros. Tal vez eso es lo que está tratando de llevar María mensaje a los discípulos. No, la piedra está movida, no sabemos quién la movió, yo me asomé y el sepulcro está vacío, pues se han robado al maestro. ¿No piensas tú, hermanos y hermanas, que es verdad lo que nos está diciendo la palabra, que no solamente el día afuera estaba todavía en oscuridad porque no había salido el sol, sino que María Magdalena todavía era frágil en la fe, era débil en la fe, vivía en la incertidumbre de que la muerte tenía pues la última palabra?
¿Has visto tú lo que estamos diciendo? Que así es que permanecemos muchos y no dejamos que la luz entre. Hermanos y hermanas, muchas personas en nuestros tiempos creen que Jesucristo no pudo haber resucitado de entre los muertos y que eso no se puede dar. Es más, hay personas que piensan que Jesucristo ni murió en la cruz, sino que Jesucristo cayó en un estado catatónico tan severo y tan grande por la pasión severa que había sufrido, el colgar de esa cruz por 3 horas bajo el fuerte sol. Su cuerpo cayó dentro de un estado comatoso, catatónico, que en aquel tiempo fue pues entendido como que el Señor se había muerto. Lo llevan al sepulcro, hermanos y hermanas, y que de alguna forma salió de allí. ¿Puedes tú creer eso? Es más, hay personas que piensan, hermanos y hermanas, que María Magdalena, cuando pasen unos días más, lo vamos a ver, ¿verdad? El encuentro que ella tiene con Jesucristo en el huerto, que ese encuentro en el huerto con nuestro Señor Jesucristo fue simplemente que María Magdalena estaba tan impactada por la muerte de su maestro, a quien conoció, con el quien compartió y vivió, que empezó a tener alucinaciones, hermanos y hermanas, a ver cosas como cuando una persona dice al morir un ser querido, como que yo escuché su voz por ahí, como que yo vi pues el celaje de mi esposo que había muerto, como que yo siento su presencia. Pues hermanos y hermanas, algunas personas creen eso. Es más, algunas personas viven en esa oscuridad todavía, donde la luz de Cristo no ha llegado a sus vidas, donde no tienen fe, donde no creen en Dios, hermanos y hermanas, que piensan que los testigos que dicen haber visto a Jesucristo, testigos oculares, no pueden ser testigos porque eran los amigotes de Jesucristo, eran los amigos íntimos, eran los discípulos, y claro está, en vez de decir que se murió y que lo enterraron y que no resucitó como había dicho, pues prefirieron entonces, hermanos y hermanas, de alguna forma dejarle saber a la gente que había resucitado, pero que no eran testigos imparciales. Al tener una relación tan íntima con el maestro, eran testigos parciales, decían lo que él decía. Fíjate hasta dónde el mundo llega. Eso es habitar en la oscuridad. Eso es cuando el día todavía no ha amanecido para ciertas personas en torno a lo que le espera después de la muerte. Hermanos y hermanas, hoy es día de nosotros tener en conciencia lo que pasa aquí. Míralo desde este punto de vista. Esa piedra, hermanos y hermanas, que es removida del sepulcro, no es removida para que Jesucristo salga de ella. No, hermanos y hermanas. Esa piedra es removida por los ángeles de Dios para que María Magdalena pueda entrar, para que Pedro pueda entrar, para que el discípulo amado pueda entrar, hermanos y hermanas. Esa es la idea de mover esa piedra. No es porque Jesucristo no tuviera la fuerza necesaria para salir de allí. ¿Estás tú entendiendo cómo se mueve esto? A mí realmente me extraña también, hermanos y hermanas. Es cuestión de ponernos a pensar la diferencia entre Pedro, que entra al sepulcro, y Juan, que se queda fuera, porque Juan es joven, porque ya Pedro tiene una posición de que es, pues, el que está al frente, y es una persona mayor, y lo respeta, y por eso Juan llega primero, porque corre más. Pedro corre más lento, porque es mayor de edad. Lo respeta, se queda fuera, Pedro entra. Pero ¿qué hace Pedro, hermanos y hermanas? ¿Qué dice Pedro? ¿Dónde está el aleluya de Pedro? ¿Dónde está la resurrección de Pedro? ¿Dónde está el decir Jesucristo resucitó? Tal como había dicho, mira lo que dice Pedro o mira lo que hace Pedro, hermanos y hermanas. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos. Lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. ¿Dónde está el aleluya de Pedro? Por eso es básico, hermanos y hermanas, entender este texto con todo ese simbolismo que tiene, porque Juan era bueno para escribir acerca de día y de noche, los contrastes, luz y tiniebla, los contrastes, el bien y el mal, los contrastes de Juan, ¿no? Primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro. ¿Acaso no estaba oscuro también algo en Pedro, hermanos y hermanas? En oscuridad. De hecho, no pudieron haberse robado el cadáver del maestro. Porque ¿quién para robarse un cuerpo va a tomarse el tiempo, hermanos y hermanas, de quitarle esas vendas?
de quitarles esos lienzos al cuerpo. Una vez se unge el cuerpo con el aceite y el crisma, hermanos y hermanas, sirve también de pegamento para que ese lienzo, hermanos y hermanas, se pegue del cuerpo y proteja, ¿no?, el cuerpo o el cadáver de alguna forma. O sea que Pedro se tuvo que dar cuenta de que el maestro no pudieron haberle robado el cuerpo, no fue que se lo llevaron, esto no fue un robo, porque ¿quién tiene ese detalle de poner los lienzos en su sitio, en una esquina, puestos, hermanos y hermanas? ¿No te extraña a ti que no hay aleluya? ¿No te extraña a ti que no hay gloria a Dios? ¿Resucitó el Señor? Eso pasa en la palabra de Dios. ¿Qué será en nuestras vidas? ¿Qué serán algunas personas que todavía papi no dice aleluya? Que mami no dice aleluya, que mami no dice resucitó entre los muertos, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, quien sea. Le falta el aleluya, hermanos y hermanas. Esto es motivo para nosotros estar pensando. Nos ha salido el aleluya grande a nosotros. Nos atrevemos a decir aleluya, Cristo resucitó. Nos atrevemos a decir Cristo está vivo. Nos atrevemos a decir, hermanos y hermanas, que la presencia de Jesucristo se siente en nuestra vida, que el poder de Dios se siente en nuestra vida, en mi cuerpo, en mi alma, en mi casa, en mi hogar, en la Eucaristía, en donde yo estoy, en esa vida sacramental, en esa vocación cristiana, en esa santidad, en esa perfección. ¿Se siente en la vida espiritual la presencia de un Cristo vivo? ¿O es que a veces todavía estamos en la oscuridad de la temprana salida del nuevo día, que todavía no ha sido inaugurada con la salida del sol, que es la luz? Esto es lo que tenemos que reflexionar. Pero, hermanos y hermanas, vamos a tener unos 50 días en el nombre de Dios para manejar todo lo que es vivir ese Cristo vivo. El Cristo resucitado es diferente al Cristo que murió en la cruz, en términos de que aquel Cristo fue físico de esta tierra. Hermanos y hermanas, el cuerpo glorificado, el Cristo resucitado es, hermanos y hermanas, otra fe nuestra, que es la que nos motiva hoy en día. Esa es la fe que nos mueve espiritualmente. Ese es el Cristo resucitado que encontramos en la hostia consagrada. Ese es el Cristo que encontramos resucitado en el vino que se ha consagrado y se ha transformado por la transubstanciación en la sangre de Cristo. Ese es el Cristo espiritual, hermanos y hermanas, que es capaz de venir sobre cada uno de nosotros con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. La acción, hermanos y hermanas, transformadora de la resurrección de Jesús debe transformar nuestro interior. Eso es lo que vamos a hacer en la Pascua. Dejar que la resurrección de Cristo transforme nuestro interior, que puede ser que esté en oscuridad todavía y que no entendamos lo que significa eso de que resucitó y está vivo, y dejarnos transformar por esa luz. Los discípulos de Cristo, tú verás en estos 50 días, eso fue lo que experimentaron, hermanos y hermanas, durante lo que se llama la experiencia de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Los discípulos entendieron, y vas a ver esto durante la Pascua, y lo tenemos que entender tú y yo, que la resurrección no es, hermanos y hermanas, una vuelta hacia atrás. Eso no es la resurrección, sino que es un paso hacia adelante, un paso hacia el frente, hermanos y hermanas. Yo no puedo estar buscando entre los muertos a quien vive. Yo no puedo estar buscando un cadáver, un cuerpo de un fallecido, hermanos y hermanas. Yo tengo que dar un paso hacia adelante con la resurrección. Es un cuerpo glorificado, es un cuerpo espiritual, hermanos y hermanas. Lo que tenemos que buscar no es ese Cristo que vivió hace 2000 años, no es ese Mesías que vivió hace 2000 años. ¿Estás entendiendo por dónde es que tiene que ir nuestra fe en la Pascua para que madure en la fe? Ese es el paso hacia adelante, un paso hacia otra forma de vida, porque esa otra forma de vida es la que me espera a mí. ¿Y cuál es esa otra forma de vida? La vida de Dios, la vida en Dios. Todo eso lo vamos a descubrir aquí en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, durante el tiempo de Pascua. Y fíjate, si podemos hacer tal vez una pequeña comparación, y ya esto es lo último y en conclusión de este día hoy grande y maravilloso
en nuestras vidas. La resurrección, hermanos y hermanas, de Jesucristo el Señor no fue como ese devolverle la vida a Lázaro. ¿Te acuerdas de Lázaro? Quien estuvo sepultado por 4 días, quien pasó por la corrupción y su cuerpo probablemente ya no olía bien, hermanos y hermanas. Vamos a ver algo en conclusión para que podamos entender que la resurrección no es una marcha hacia atrás, es una marcha hacia adelante, que la resurrección es nueva vida, y la nueva vida es al lado de Dios o en Dios. No podemos entender la resurrección de Cristo, hermanos y hermanas, como la reanimación de un cadáver, porque la resurrección no es un cuerpo resucitado como en el caso de Lázaro, ¿no? Por eso es que en Pascua debemos creer como Jesús creyó que iba a resucitar. Vamos a ponernos eso en la mente. Tenemos que tener la fe de Jesús, hermanos y hermanas. A veces nos enfocamos tanto en creer a Jesús, ¿no? Creerle a Jesús. A veces nos enfocamos tanto en creer en Jesús, ¿no? En tener fe en Jesús. Está bien, por ahí comienza la cosa. Pero llega un momento ya, hermanos y hermanas, cuando estamos maduros en la fe, que lo que hemos alcanzado, lo que debemos de alcanzar es eso. Debemos creer como Jesús creyó en las cosas de Dios que se iban a realizar en Él. Debemos tener la fe que tenía Jesús, hermanos y hermanas. Jesús no se ha levantado con su mismo cuerpo, hermanos y hermanas, terrenal, gloria a Dios, sino que parecía que se había desmaterializado en el nacimiento de una nueva criatura, de un nuevo hombre, hermanos y hermanas. Es el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo eso lo que nosotros vemos, hermanos y hermanas, es la gran obra de Dios. Es el gran poder de Dios, ese Dios en que tú y yo creemos. Un amor, hermanos y hermanas, por parte de Dios que llega hasta la misma rigidez del cadáver, hasta la misma descomposición. Ese es el Dios grande nuestro, hermanos y hermanas. Eso es la fuerza de la resurrección que estaremos viviendo en la Pascua durante todo este tiempo. Lázaro, hermanos y hermanas, la gente, en el caso de Lázaro, le tienen que mover la piedra para que pueda salir del sepulcro. En el caso de Cristo, Dios envía ángeles a mover la piedra, no para que Él salga, sino para que entren los apóstoles y puedan ver que la primera señal es que el sepulcro está vacío, que los lienzos están en su sitio y esta piedra no ha sido movida por hombre, sino por el poder de Dios, para que ustedes puedan entrar y no encuentren dificultad ni obstáculos, ni digan que no puedo ver que está vivo, porque la piedra está en medio. Es la piedra que tenemos que remover en nuestras vidas. Es la piedra que no deja entrar la luz de Cristo. Es la piedra que nos mantiene en la oscuridad. En el caso de Lázaro, hermanos y hermanas, el amor de Jesucristo, nuestro Señor, fue lo que lo levantó, que penetra, hermanos y hermanas, la oscuridad de la muerte. Fue el amor de Jesucristo el Señor, como tiene amor por cada uno de nosotros. En el caso de Jesucristo, nuestro Señor, es el amor del Padre quien lo levanta. Es el amor de ese Padre que él estaba convencido de que es un Padre bueno. En el caso de Lázaro también, hermanos y hermanas, finalmente hay que desatarlo para que él pueda salir y seguir a Cristo. En el caso de Cristo, Jesús hace tiempo que está desatado. Puesto de esa manera, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy de bendición para todos nosotros nos ha marcado ya la victoria de la resurrección de Cristo sobre la muerte, primero de todos en resucitar con su cuerpo glorificado, para que sea una señal, una motivación, una esperanza para todos nosotros, con la respuesta garantizada de que la muerte no tiene la última palabra en esta vida. Ese es nuestro gozo y esta es nuestra alegría. Vamos a prepararnos, hermanos y hermanas, para la Pascua. Vamos a vivir con intensidad la Pascua, ¿no? Que no se nos hayan acabado las fuerzas durante la Cuaresma y la Semana Santa, que no estemos agotados, que no estemos como que ya no queremos saber más de la iglesia porque estuvimos una semana metidos en la iglesia todos los días.
Vamos a vivir también la Pascua que ha quedado lamentablemente con el tiempo, hermanos y hermanas, reducida a muy poco. Reducida lamentablemente a 2 o 3 cositas. Pero esto es lo que hay que vivir por 50 días. La gran alegría de que toda esta cuaresma, toda esta semana tuvo un resultado espectacular en la vida, en la fe de todos nosotros, que manifiesta todo lo que Cristo está y sigue haciendo por nosotros y todo lo que Dios está y sigue haciendo por nosotros. Así que acompáñanos de igual forma que lo hiciste en Cuaresma y en Semana Santa para que aprendamos muchísimo de la palabra de Dios en el tiempo del gozo de la resurrección. Y hoy, hermanos y hermanas, finalmente en oración nos unimos al Salmo 117 que nos presenta la iglesia para nuestra reflexión también y meditación. Este es el día que ha hecho el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Esto es por siempre. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros de regreso mañana con un nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Y te va a ir bonito, hermanos y hermanas. Sobre todo, vas a ser bendecido. Hasta mañana.